Me llamo Esteban, tengo 34 años, y si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida daría un giro por un gimnasio de barrio, me habría reído en su cara. No soy de los que se obsesionan con el ejercicio, pero después de un par de años sentado frente a una computadora, trabajando desde casa, mi cuerpo empezó a quejarse. La espalda me dolía, mis jeans favoritos ya no cerraban, y cada vez que subía las escaleras de mi apartamento sentía que me faltaba el aire. Así que, con más resignación que entusiasmo, me inscribí en un gimnasio cerca de mi casa, uno de esos lugares con máquinas viejas, espejos empañados y un olor a sudor que no se va nunca. El primer día fue un desastre, no sabía ni por dónde empezar. Las pesas parecían objetos de otro planeta y la caminadora me miraba como si supiera que no duraría ni 10 minutos. Estaba a punto de rendirme cuando apareció él, Diego, el entrenador, alto, con una barba bien recortada y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno decía. No era el típico musculoso de gimnasio que intimida con su sola presencia, pero tenía una seguridad que hacía que todos en el lugar lo respetaran. Me saludó con una sonrisa y un apretón de manos firme, y aunque no lo admití en ese momento, algo en su forma de mirarme me descolocó. «Tranquilo, Esteban, todos empezamos desde cero», dijo, mientras me guiaba hacia una esquina del gimnasio. «Vamos a hacer que esto sea sencillo». Ese día me enseñó lo básico: cómo sostener una pesa sin lastimarme, cómo estirar sin parecer un robot oxidado. Hablaba con calma, corrigiendo mi postura con paciencia, y aunque yo estaba más concentrado en no hacer el ridículo, noté que su voz tenía un tono cálido, como si realmente le importara que yo aprendiera. Cuando terminé la sesión, sudado y agotado, me ofreció una botella de agua y una propuesta que no esperaba. «Mira, si quieres avanzar más rápido, puedo darte clases privadas. No es nada fancy, pero te ayudo a enfocarte en lo que necesitas. ¿Qué dices?». No sé si fue por la adrenalina del ejercicio o por la forma en que me miró, pero dije que sí sin pensarlo mucho. Y así empezó todo. Las primeras clases privadas con Diego fueron en las mañanas, cuando el gimnasio estaba casi vacío. Al principio, todo era estrictamente profesional. Me hacía calentar, me explicaba los ejercicios, y yo trataba de seguirle el paso mientras él corregía cada movimiento. Pero poco a poco, entre series de sentadillas y descansos para tomar agua, empezamos a hablar de otras cosas. Me contó que había sido futbolista en su adolescencia, pero una lesión en la rodilla lo obligó a dejarlo. Ahora, a sus 38 años, el gimnasio era su forma de mantenerse conectado con el deporte. Yo le hablé de mi trabajo como diseñador gráfico, de cómo pasaba horas frente a una pantalla y de lo mucho que me costaba salir de mi zona de confort. «No te creas, Esteban, yo también soy un desastre fuera del gimnasio», dijo una vez, riéndose. «Mi vida es un caos organizado, pero aquí, al menos, sé lo que hago». Esa confesión me hizo verlo de otra manera. Diego no era solo el entrenador seguro de sí mismo, tenía sus propias inseguridades, sus propios líos, y eso, no sé por qué, me hizo sentir más cerca de él. Con el tiempo, las charlas se volvieron más personales. Me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, donde ser diferente no era precisamente fácil. Yo le hablé de mis años en la universidad, de cómo siempre me sentí un poco fuera de lugar, incluso entre mis amigos. Nunca mencioné que era gay, no porque lo escondiera, sino porque no sentía que fuera necesario decirlo. Pero algo en la forma en que Diego hablaba, en cómo escuchaba sin juzgar, me hacía pensar que él lo sabía y que no le importaba. Una mañana, mientras hacíamos un circuito de ejercicios, me preguntó algo que me dejó pensando. «¿Y qué te motiva a venir aquí, Esteban? No pareces el típico fanático del gym». Me reí porque tenía razón. No era de los que soñaban con abdominales marcados o bíceps gigantes. Pero mientras buscaba una respuesta, me di cuenta de que no era solo por mi salud o por verme mejor. Era por él, por esas mañanas en las que me sentía un poco menos perdido,
un poco más vivo. No lo dije, claro. En cambio, murmuré algo sobre querer sentirme mejor conmigo mismo y cambié de tema. Con las semanas, las clases se convirtieron en el mejor momento de mi día. No era solo el ejercicio, aunque mi cuerpo empezaba a responder. Mis hombros se veían más firmes, mis piernas más fuertes. Era la sensación de estar cerca de Diego, de compartir algo que no podía explicar. A veces, cuando corregía mi postura, sus manos se quedaban un segundo más de lo necesario en mi espalda o en mi brazo, y yo sentía un nudo en el estómago. No era nada evidente, nada que pudiera señalar como intencional, pero esos pequeños gestos me hacían preguntarme si él sentía algo más. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Diego me propuso tomar un café en la cafetería de al lado. Dijo que era para hablar de mi progreso, pero algo en su tono sonaba diferente, menos formal. Acepté, tratando de no analizar cada palabra. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con el ruido del tráfico de fondo y el aroma del café recién hecho. Hablamos de todo un poco, de películas, de música, de lo mucho que odiábamos el tráfico de la ciudad. Pero entonces, en un momento de silencio, Diego me miró directo a los ojos y dijo algo que me dejó sin aire. «Sabes, Esteban, me gusta pasar tiempo contigo. Eres diferente. No sé cómo explicarlo, pero me haces reír, y no es algo que me pase seguido». Mi corazón se aceleró. Quise decir algo ingenioso, algo que no sonara como si estuviera a punto de desmayarme, pero solo logré balbucear un «gracias torpe». Él sonrió, como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza, y cambió de tema. Pero ese momento se quedó conmigo. Esa noche, mientras escribía en mi diario, no podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Era solo amabilidad? ¿O había algo más? Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y confusión. En las clases, buscaba señales, pequeños detalles que confirmaran lo que empezaba a sospechar. A veces, Diego se reía más de lo normal por un comentario mío, o me miraba un poco más de lo que parecía necesario. Pero también había momentos en los que era estrictamente profesional, como si nada hubiera cambiado. Yo, por mi parte, estaba hecho un lío. No quería malinterpretar las cosas, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Había pasado años evitando enamorarme, porque siempre terminaba con el corazón roto, y ahora aquí estaba, perdiendo la cabeza por un entrenador que probablemente solo estaba siendo amable. Una mañana, mientras hacíamos estiramientos al final de la sesión, Diego me preguntó si tenía planes para el fin de semana. Mi mente se puso en blanco. ¿Era una invitación? ¿O solo curiosidad? Antes de que pudiera responder, él siguió hablando. Hay un mercado de artesanías en el centro este sábado. Suelo ir solo, pero si te animas, podrías venir. Es un plan tranquilo, nada del otro mundo. Mi corazón dio un vuelco. Dije que sí, tratando de sonar casual, aunque por dentro estaba gritando. Cuando me fui a casa, escribí en mi diario: no sé qué está pasando, pero por primera vez en mucho tiempo siento que algo bueno podría empezar. O tal vez estoy imaginando cosas. Dios, espero no estar imaginando cosas. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me pasé una hora frente al espejo, cambiando de camisa como si fuera a una primera cita, aunque me repetía que no lo era. Nos encontramos en la entrada del mercado, y verlo fuera del gimnasio fue como descubrir una nueva versión de él. Llevaba una camiseta gris que marcaba sus hombros y unos jeans gastados que le daban un aire relajado. Me sonrió al verme, y por un momento olvidé cómo hablar. Caminamos entre los puestos, mirando artesanías, probando comida callejera y riéndonos de lo malos que éramos regateando. En un momento, mientras mirábamos unos cuadros, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo lienzo. Ninguno de los dos se apartó de inmediato,
Y cuando lo miré, sus ojos estaban fijos en mí. No dijo nada, pero no hacía falta. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El resto del día fue un torbellino de emociones. Hablamos de cosas que nunca tocábamos en el gimnasio, de sueños que se quedaron en el camino, de miedos que cargábamos sin decirlos en voz alta. Me contó que nunca se había sentido completamente en casa en ningún lado, que siempre estaba buscando algo que no podía definir. Yo le confesé que, a veces, sentía que mi vida era una rutina que no sabía cómo romper. Y aunque ninguno dijo nada abiertamente, sentí que nos entendíamos de una manera que iba más allá de las palabras. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo rápido, pero suficiente para que sintiera su calor contra mí. Mientras caminaba a casa, mi cabeza era un caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto el comienzo de algo? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver? Esa noche, en mi diario, escribí: hoy no fue una clase, pero aprendí algo. Aprendí que Diego no es solo un entrenador, es alguien que podría cambiarlo todo. Y eso me asusta tanto como me emociona. El sábado, en el mercado de artesanías, dejó una marca en mí que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Diego, ese brillo en sus ojos cuando nuestras manos se rozaron. Había algo en él, en su forma de moverse por el mundo, que me hacía querer acercarme más, aunque una parte de mí seguía gritando que tuviera cuidado. Había pasado por suficientes desilusiones como para saber que los sentimientos podían ser un terreno peligroso. Pero con Diego era como si mi corazón no entendiera de advertencias. El lunes siguiente, volver al gimnasio fue como entrar en un lugar nuevo. Las máquinas eran las mismas, el olor a sudor no había cambiado, pero todo se sentía diferente porque él estaba ahí. Cuando llegué, Diego ya estaba preparando el equipo para nuestra sesión. Me saludó con un «¡Hey, Esteban! ¿Listo para sufrir un poco hoy?», y una sonrisa que me hizo olvidar cómo responder por un segundo. Intenté actuar normal, como si el sábado no hubiera cambiado nada, pero cada vez que sus manos corregían mi postura o nuestros ojos se cruzaban, sentía una corriente que no podía controlar. Las clases privadas seguían siendo intensas, pero ahora había una capa extra, algo no dicho que flotaba entre nosotros. Durante los descansos, las charlas se volvieron más profundas. Una vez, mientras tomábamos agua sentados en un banco, me preguntó qué me hacía feliz de verdad. No supe qué responder. ¿Mi trabajo? A veces. ¿Mis amigos? Claro, pero no siempre. Me quedé callado, y él no insistió, pero su mirada decía que entendía más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. «Sabes, Esteban», dijo después de un momento, «a veces siento que estoy corriendo en una caminadora. Mucho esfuerzo, pero no llego a ningún lado. ¿Te pasa?» Asentí, porque era exactamente como me sentía. Trabajaba, pagaba cuentas, salía con amigos, pero siempre había un vacío, una sensación de que faltaba algo. No se lo dije, pero en ese momento pensé que tal vez él era lo que faltaba, y eso me asustó. Con los días, las invitaciones fuera del gimnasio se hicieron más frecuentes. Un café después de entrenar, una caminata por el parque, una cerveza en un bar pequeño cerca de su casa. Cada salida era como un paso más hacia algo que ninguno de los dos nombraba. Diego tenía una forma de hacerme sentir visto, no solo como el tipo torpe que intentaba levantar pesas, sino como alguien con sueños, miedos, historias. Y yo, que siempre había sido reservado, empezaba a abrirme de una manera que no esperaba. Una noche, después de un par de cervezas, nos quedamos hablando en el bar hasta que el mesero nos dijo que ya iban a cerrar. Caminamos por las calles vacías, con el aire fresco de la noche calmando el calor de las cervezas. Diego estaba más callado de lo normal, y yo, con el valor que da el alcohol, decidí arriesgarme. «Oye, Diego, ¿puedo preguntarte algo?», dije, deteniéndome en una esquina.
Claro, dispara, respondió, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Qué somos? Digo, esto, las salidas, las charlas, siento que es más que solo entrenador y cliente, pero no sé si estoy imaginando cosas. Se quedó callado, y por un segundo pensé que había metido la pata, pero luego sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. No estás imaginando nada, Esteban, dijo, mirándome a los ojos. Yo también siento algo, pero no es tan simple, ¿sabes? Me explicó, con la voz baja, que había salido del closet hace años, pero que su familia y su pueblo no lo habían tomado bien. Desde entonces había aprendido a ser cuidadoso, a no dejar que sus sentimientos lo llevaran demasiado lejos. Dijo que le gustaba pasar tiempo conmigo, que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, pero que tenía miedo de arruinarlo. No quiero que pienses que estoy jugando contigo, dijo. Es solo que no sé cómo hacer esto sin cagarla. Sus palabras me golpearon fuerte. No era solo que él sentía algo por mí, era que también estaba tan asustado como yo. Le dije que lo entendía, que yo también tenía mis propios miedos, que había pasado por relaciones que me dejaron hecho pedazos. Nos quedamos ahí, en la esquina, bajo la luz de un farol, mirándonos como si el mundo entero pudiera esperar. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, con el corazón en la garganta. No lo sé, respondió, acercándose un poco más, pero quiero seguir descubriéndolo contigo. Esa noche, cuando llegué a casa, escribí en mi diario: Diego no es solo un entrenador, es un riesgo que quiero tomar, aunque me aterra. Por primera vez, siento que podría valer la pena. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. Seguíamos con las clases, pero ahora cada roce, cada mirada, tenía un peso diferente. Una mañana, mientras hacíamos estiramientos, Diego puso su mano en mi espalda para corregirme, y en lugar de apartarse, se quedó ahí un segundo más, sus dedos cálidos contra mi piel. Me miró, y juro que por un momento pensé que me iba a besar. Pero se contuvo, sonrió y siguió con la clase como si nada. Esa misma semana, me invitó a su casa por primera vez. Dijo que quería cocinar algo, que era una receta de su mamá, que le salía decente. Acepté, aunque por dentro estaba nervioso como adolescente. Su apartamento era pequeño, desordenado en una forma que lo hacía acogedor. Había fotos de su familia en las paredes, un par de plantas que parecían sobrevivir de milagro, y un sillón viejo donde nos sentamos a comer unos tacos de pollo que, la verdad, estaban increíbles. Después de comer, pusimos una película, pero ninguno de los dos estaba prestando atención. Estábamos sentados cerca, demasiado cerca, y el aire se sentía cargado. En un momento, Diego giró hacia mí, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios estaban en los míos. Fue un beso suave, tentativo, como si ambos estuviéramos probando el terreno. Pero cuando nos separamos, no había dudas. Nos miramos, riendo como idiotas, y volvimos a besarnos, esta vez con más seguridad. Esa noche no pasó nada más, pero no hacía falta. Nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana, contándonos cosas que nunca le habíamos dicho a nadie. Me habló de su primer amor, un chico del pueblo que nunca supo lo que Diego sentía. Yo le conté sobre mi última relación, que terminó porque mi ex no estaba listo para algo serio. Había una honestidad cruda en esas confesiones, como si estuviéramos desnudando nuestras almas. Pero no todo fue tan fácil. Con los días, empecé a notar que Diego a veces se cerraba, como si una parte de él estuviera luchando contra lo que sentía. Una tarde, después de una clase, me dijo que necesitaba hablar. Fuimos al mismo café de siempre, y ahí, con la voz entrecortada, me confesó que tenía miedo de que esto no funcionara,
dijo que yo merecía a alguien que estuviera seguro, que no tuviera tantas cicatrices. No es que no quiera estar contigo, Esteban, dijo, mirando su café como si ahí estuviera la respuesta. Es que no sé si puedo darte lo que necesitas. Sus palabras dolieron, pero también entendí de dónde venían. Le dije que no necesitaba que fuera perfecto, que solo quería que fuéramos honestos, que yo también tenía mis propios fantasmas, pero que estaba dispuesto a intentarlo. No sé si lo convencí, pero me tomó de la mano por debajo de la mesa, y eso fue suficiente para darme esperanza. Los meses siguientes fueron un baile de altibajos. Había días en los que todo era perfecto, risas, besos robados, planes para el futuro. Pero también había momentos en los que Diego se alejaba, no físicamente, sino emocionalmente. Una vez, después de una discusión tonta sobre dónde pasar el fin de semana, me dijo que a veces sentía que no encajábamos, que nuestras vidas eran demasiado diferentes. Yo me defendí, diciendo que no me importaba si él venía de un pueblo y yo de la ciudad, o si él era entrenador y yo un diseñador. Lo que importaba era lo que sentíamos. Esa noche, escribí en mi diario: Diego es como un rompecabezas que no termino de armar, pero cada pieza que encajo me hace querer seguir, aunque a veces duela. El capítulo de nuestra historia no terminó con un final perfecto, porque la vida no es así. Pero una noche, mientras caminábamos por el parque, Diego me tomó de la mano, sin importarle quién nos viera. Me dijo que no sabía a dónde nos llevaría esto, pero que por primera vez en mucho tiempo quería arriesgarse. Y yo, que había pasado años protegiendo mi corazón, decidí que también quería intentarlo. Escribí en mi diario: lo que aprendí con Diego no estaba en el plan de ejercicios. Aprendí a confiar, a dejarme llevar, a amar aunque tenga miedo. Y si esto no funciona, al menos sabré que lo intenté con todo lo que soy.